Al día siguiente, fue imposible comunicarse con el teléfono de Daniel. Por más que Mark llamaba, no obtenía respuesta. Enviaba mensajes, pero no recibía contestación. Cerca del mediodía, llegó una única notificación, un SMS que decía: si estás listo para rendirte, búscame. El remitente era de nuevo un número desconocido. Mark decidió seguir la pista de Keller. Según averiguó en los archivos universitarios, Keller se había jubilado oficialmente en 2010, pero después de esa fecha seguía organizando algunos seminarios especiales. En las listas de asistentes a esos seminarios figuraban algunos de los estudiantes desaparecidos que Daniel había mencionado. Por la tarde, Mark fue a una antigua zona industrial. El lugar donde Keller impartía sus seminarios era el tercer piso de una fábrica abandonada. Al entrar, fue recibido por el olor a humedad y el eco de sus propios pasos. Al final del pasillo había una habitación iluminada con luz roja. La puerta estaba entreabierta. Al asomarse, vio a Daniel. Estaba atado a una silla, con los ojos cerrados, y Keller estaba junto a él. Keller sostenía un antiguo grabador de cinta. De él salía una voz monótona. Recuerda o olvida. Mark se escondió detrás de la puerta. Las palabras de Keller eran escalofriantes. Daniel, te daré un regalo. Reemplazaré tus viejos dolores por nuevas realidades, y no las cuestionarás. Mark quiso entrar de inmediato, pero junto a Keller había dos hombres más. Estaban armados. Si actuaba sin plan, tanto él como Daniel morirían. En ese momento, el teléfono de Mark vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un mensaje. Si quieres detener a Keller ahora, baja por la escalera trasera. No había remitente. Mark ni siquiera entendía cómo había llegado ese mensaje, pero siguió la instrucción. Al bajar por la escalera trasera, se encontró con un túnel estrecho. El túnel conducía a la habitación donde estaba Keller, pero desde otro ángulo. Desde allí podía ver a Keller y sus hombres por detrás. Sobre una pequeña mesa había archivos y el grabador de Keller. Mark entró silenciosamente, tomó el dispositivo y metió algunos documentos en su bolsillo. Justo cuando iba a salir, Keller se giró. Señor Mark, finalmente ha llegado, Dijo riendo. Mark quedó paralizado. Keller avanzó hacia él lentamente. Tienes valor, eso lo reconozco. Pero, lamentablemente, estás en el lugar equivocado. Ya eres parte de nosotros. Mark preguntó. ¿Qué quieres decir con eso? Keller, con voz baja, dijo. Cuando estabas en tu segundo año en la universidad, te hicimos una pequeña prueba. También hicimos los ajustes necesarios para que no lo recuerdes. Pero parece que algunas cosas se filtraron. Por eso estás aquí. Mark quedó sin aliento. Así que, ¿por eso a veces mi pasado me parece borroso? Keller sonrió. No está borroso, está reescrito. En ese momento, Daniel abrió los ojos. Mark, vete de aquí. Gritó. Antes de que los hombres armados pudieran reaccionar, Mark tomó una botella con un químico de la mesa y la lanzó al suelo. El cuarto se llenó de un humo denso. En medio del caos, Mark logró desatar las cuerdas de Daniel. Ambos corrieron hacia el túnel. Cuando salieron del túnel, estaban en las calles traseras de la zona industrial. Corrieron hasta llegar a un sótano de un edificio en el que creyeron estar seguros. Daniel se sentó en el suelo, todavía sin aliento. Necesitamos estos documentos. ¿Qué encontraste? Mark sacó los archivos del bolsillo. Contenían todos los registros de los experimentos de Keller, listas de objetivos y un expediente de un proyecto llamado Amundsen. Mark preguntó. ¿Qué es este proyecto? Daniel levantó la cabeza con la mirada oscura. Si mi intuición es correcta, es una red de control mental que no solo abarca la universidad, sino toda la ciudad. En ese momento, se escucharon pasos en las plantas superiores. Alguien estaba bajando al sótano. ¿Eran los hombres de Keller o alguien más? Mark y Daniel se miraron.
Los documentos que tenían y las verdades que habían descubierto los convertían no solo en objetivos, sino también en la clave de esta guerra oscura. Y ambos sabían, a partir de ahora no había retorno. A la tenue luz del sótano, los pasos que venían de arriba se hacían cada vez más claros. Eran pesados y decididos, como si no importara quién venía, solo que era el momento de caminar. Daniel silenciosamente recogió los papeles, mientras Mark sacaba un pequeño destornillador del bolsillo, una herramienta robada del laboratorio de Keller. Si esta red Amunset realmente se ha extendido por toda la ciudad, Susurró Daniel. no nos dejarán ir de aquí. Pase lo que pase, debemos sacar esta información. Justo entonces, la puerta del sótano chirrió al abrirse. En el umbral apareció una mujer alta con un abrigo negro. Tenía una máscara, pero sus ojos eran de un azul helado. Habló despacio. Mark Carter, Daniel Hayes, necesito que me acompañen. Mark y Daniel se miraron, pero la mujer no sacó un arma. En cambio, sacó un pequeño disco metálico del bolsillo y lo dejó en el suelo. Un sonido agudo y una ligera vibración emanaron del disco, como si el aire del sótano cambiara. Los pasos que venían de arriba se detuvieron de repente. La mujer dijo: Los he detenido por ahora, pero no tenemos tiempo. Soy una de las que lograron escapar del sistema de Keller. Si quieren sobrevivir, denme esos documentos y salgamos de aquí. Daniel se acercó con desconfianza. ¿Eres una de las que escaparon? ¿Cómo lo vas a probar? La mujer se quitó la máscara. En su mejilla izquierda había una cicatriz profunda, como si le hubieran extraído algún dispositivo. ¿Me conocen? ¿O me conocían? Estuve en la universidad en la misma época que ustedes. Un relámpago cruzó la mente de Mark. ¿Claire? ¿Claire Donovan? La mujer asintió. Sí. Keller me incluyó en el grupo de experimentos en su segundo año. Pero escapé. Y he venido a ayudarles. Antes de que pudieran responder, se escucharon motores afuera y el ruido de puertas metálicas siendo forzadas. Claire dijo: Nos han encontrado. Pero esta vez tenemos una salida diferente. Los tres entraron por una puerta secreta en la parte trasera del sótano hacia un túnel de servicio estrecho. El túnel desembocaba en una antigua línea de metro. Mientras avanzaban sobre los rieles oxidados, Mark sujetaba los documentos con fuerza. Daniel, sin aliento, preguntó. ¿Y cuál es la forma de detener a Keller? Claire respondió con voz fría mientras caminaban en la oscuridad. El núcleo principal de Amunset está bajo la universidad. Si llegamos ahí y destruimos el sistema, toda la red colapsará. Pero eso significa que tendremos que sacrificarnos como cebo para entrar. Mark dijo. Entonces, o los destruimos, o ellos nos borran por completo. Horas después, llegaron a los niveles inferiores de la universidad desde la antigua línea de metro. Claire colocó su disco en un pequeño panel de control. Cuando la puerta metálica se abrió, apareció una sala gigantesca, cientos de cables, pantallas, gráficos que mostraban ondas de conciencia, y en el centro, Keller. Keller sonrió al verlos. Ah, el trío está completo. Claire, verte de nuevo. Interesante. Claire levantó su pistola. Esta noche termina, Keller. Pero Keller solo negó con la cabeza. Terminará, pero no como ustedes piensan. De repente, todas las pantallas de la sala comenzaron a parpadear. En la mente de Mark surgieron zumbidos y visiones borrosas. La voz de Keller resonaba directamente en su cabeza. Mark, fuiste nuestro experimento más exitoso. Ahora recuerda o olvida. Mark se llevó la cabeza entre las manos. En ese momento, Daniel le extendió los documentos. Mark, no escuches sus palabras. La verdad está aquí. Tenía que tomar una decisión: sucumbir a esas órdenes oscuras que dominaban la mente de Keller, o recuperar las piezas de su memoria que, aunque dolorosas, aún estaban guardadas. Mark respiró hondo, miró a Claire,
Luego sacó del bolsillo el grabador que había robado. En el dispositivo, en lugar de las órdenes hipnóticas de Keller, estaba cargada una frecuencia inversa. Al presionar el botón, un sonido agudo resonó en la sala. El rostro de Keller se tensó de repente. El hombre vaciló. Los aparatos a su alrededor empezaron a chispear. Claire no perdió la oportunidad y disparó a la fuente principal de energía. En pocos segundos, el sistema Amunset comenzó a colapsar. Los hombres de Keller gritaban y huían mientras Keller caía al suelo, con la mirada perdida en el vacío. Mark y Daniel, junto a Claire, abandonaron la sala. Detrás de ellos, una explosión sacudió los cimientos de la universidad, mientras el amanecer comenzaba en el cielo. Al salir, Daniel preguntó en voz baja. ¿Se terminó? Claire respondió mirando a lo lejos. El núcleo de esta red fue destruido, pero puede que haya otras ramas, y ahora somos su principal objetivo. Mark miró las páginas restantes de los documentos en su bolsillo. Había expedientes sin abrir. En uno solo había una palabra escrita: Obsidian. En ese momento, todos supieron que esa era solo la primera batalla. Mark examinó cuidadosamente el archivo marcado con Obsidiano. Dentro estaban los planes de Keller, aún más oscuros y extensos que Amunset. Esta vez, no solo era la ciudad. Se estaba construyendo una red de control mental a nivel nacional. Lo más aterrador era que había secciones con pruebas de que el gobierno apoyaba el proyecto. Los experimentos de Keller no se limitaban a la universidad, sino que avanzaban dentro de las estructuras profundas del Estado. Claire dijo: El objetivo de Obsidian no es solo controlar, es programar a las personas por completo. Una vez que entras, puedes perder completamente tu yo anterior. Daniel preguntó. ¿Y nosotros? ¿Seguimos siendo nosotros mismos? Mark respondió: A veces dudo de mi propio pasado. Tal vez el verdadero yo ya se haya olvidado. En el sótano del edificio donde se sentían seguros, los tres revisaron los documentos toda la noche. Claire dijo: También investigué el pasado de Keller. No es solo un científico, es un manipulador y un estratega destructivo. Detener a alguien tan peligroso solo es posible cortándolo de raíz. Daniel dijo: ¿Pero cómo? Destruimos el núcleo principal. Aún así, están estos archivos, otras ramas, otros planes. Mark dijo: No confíes en nadie afuera. Esta guerra apenas comienza. En ese momento, el teléfono de Mark vibró. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Únete a nosotros. No podemos ganar esta guerra solos. La clave de Obsidian está en ti. El remitente era desconocido. Claire preguntó: ¿Son los restos de Keller? ¿O es otro grupo? ¿Cómo sabremos quiénes son realmente aliados? Al día siguiente, Mark y Daniel regresaron sigilosamente al campus universitario para investigar los laboratorios abandonados y los antiguos túneles debajo del campus, para seguir las pistas del sistema fragmentado de Amunset y encontrar el centro exacto de Obsidian. Detrás de una pared, descubrieron una habitación antigua. Dentro había notas de Keller, grabaciones de audio y un video diario. En el video, Keller explicaba el propósito y la razón de los experimentos. La conciencia humana es la última frontera que puede ser controlada. Obsidian moldeará el futuro de la humanidad. Crearemos mentes obedientes, ciudades dormidas. Mark vio la ambición oscura en los ojos de Keller. El verdadero miedo de este hombre no es perder, sino ser olvidado. Cuando llegó la noche, una persona misteriosa llegó al apartamento de Mark. Una joven, inteligente y decidida mujer que se presentó como Eve. Era una de las líderes de la resistencia contra Obsidian. Trabajamos con personas como ustedes para recuperar su pasado y proteger el futuro. Eve dijo: Tú eres la única persona que puede unir las piezas de Obsidian, Mark, porque el sistema nació de tu mente. Mark preguntó:
¿Y Daniel, Claire? ¿Qué pasará con ellos? Eve respondió. Todos estamos dentro de este juego, luchando con nuestros propios recuerdos y verdades. Ahora, Mark, Daniel, Claire y Eve se habían unido como un equipo de 4. Enfrentarían enemigos desconocidos, los oscuros secretos del pasado y sus propios miedos internos. Las verdades detrás de Obsidian resonarían no solo en la ciudad, sino en todo el mundo. Y todos sabían. Esta guerra solo había comenzado en las mentes.